Bien, bueno, terminamos justo en hora. Vamos a ir avanzando ya a la siguiente charla. Así que vamos a presentar ahora la charla que va a estar dando el doctor César Moravich. Así que César, ya te vamos a ir preparando y te voy presentando. El título de la presentación es Nuevas tendencias en la enseñanza de la física, retos y desafíos. César Mora es físico matemático y especialista en física educativa por la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencias en física por el Instituto Politécnico Nacional y doctor en ciencias por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente se desempeña como profesor del posgrado en física educativa en el Instituto Politécnico Nacional y es investigador nacional nivel 1. Es presidente de la asociación La Cera y sobre investigación en educación en ciencias y presidente de la división de enseñanza de la Sociedad Mexicana de Física. César, te damos la palabra para que puedas empezar tu charla. Ahí te voy a dar accesos para que puedas presentar y empezamos. Sí, por favor, porque no podía compartir. Ahí está. Muy bien. Bien, entonces ahí ya están viendo bien mi presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces ya comenzamos. Bien, pues agradezco mucho la oportunidad de estar aquí y por la oportunidad que me dan de compartir esta plática y hacer algunas reflexiones al respecto de esto de la enseñanza de la física, acerca de los retos y desafíos que tenemos. Y me voy a centrar en más que nada varios puntos. Tengo 5 puntos principales que voy a tocar y uno de ellos es pues también reflexiones y recomendación, más bien reflexiones y observaciones que hizo Richard Feynman sobre la enseñanza de la física en Latinoamérica. Este distinguido pues investigador de la física teórica, pues también hizo algunos aportes interesantes a la educación, que en su mayoría son desconocidos por los profesores de física, ¿no? Los que nos formamos en física, pues sí conocemos sus libros de física, etcétera, algunas anécdotas de él, pero hasta ahí. Pero en cuanto a su aporte de lo que fue la educación, es algo de lo que quiero también tocar en esta charla. En el caso de lo que vamos a analizar de él, está la cuestión de que la física, pues, la cuestión de la enseñanza empieza desde un enfoque, ¿no? ¿Por qué se debe de enseñar física? Bueno, pues es una ciencia básica que influye en las demás ciencias como la química, la biología, etcétera, y que es útil para desarrollar tecnología, ¿no? Y que pues ayuda a que mejoren las habilidades técnicas. También porque pues incidentalmente nos enseña a que utilicemos nuestras manos. Es una ciencia experimental y se genera cierto placer al hacer ciencia, ¿no? También comentaba que esto nos permitía apreciar lo que es la maravilla y la belleza de la naturaleza. Y también para ver cómo se descubren las leyes, los principios, los diferentes, no sé, mecanismos que hay en la naturaleza. Y bueno, también porque se aprende mediante prueba y error. Y de esa manera se va desarrollando un espíritu de invención, ¿no? Y además, comentaba él, de libre investigación.
Bien, otro de los puntos que voy a tocar en esta charla es acerca de algunas reflexiones de John Osborne, pero esto es ya en el año 2006. Estamos hablando de una perspectiva que se dio de la física para Latinoamérica en el año de 1963 con la primera conferencia interamericana que hubo en el mundo y la segunda conferencia ICPE que tuvo lugar en Río de Janeiro y que fue donde participó Richard Feynman. Y después estamos hablando de prácticamente más de 50 años, qué es lo que ha pasado, ¿no? Con la educación en física. Y bueno, uno de los puntos es hablar acerca de la reforma de la educación en física, la actualización del contenido de la física, también mencionar que tenemos que, pues, actualizar lo que va a ser el futuro de la disciplina y también reformar el contenido de lo que ya tenemos y evitar pues vivir del pasado, ¿no? Que es algo muy común, no nada más en la vida, sino también en las ciencias, ¿no? Y la otra, la cuestión de las matemáticas en la física, el trabajo práctico que es muy importante y cómo se está desarrollando en la actualidad. Para esto hay avances muy interesantes como las cuestiones del laboratorio extendido, y el uso de la tecnología para asistir el desarrollo de prácticas. Y bueno, también lo que son las lecciones de la investigación, ¿no? Que una de las grandes paradojas de la educación es, hay muchísimos resultados de investigación, pero también la mayoría, o si no es que prácticamente es muy raro encontrar algo surgido de la investigación y que se esté aplicando, ¿no? Al menos en investigaciones recientes de enseñanza de la física. Es algo muy difícil y muy lento. Y bueno, la cuestión de los desafíos para el futuro. Por otro lado, hay otro físico, el doctor Carlos Álvarez de Sayas, cubano, que ahora él trabaja en Bolivia, y él comentó algo muy interesante que conocí yo en Cuba a principios del milenio, y es que los cambios significativos en educación se dan por periodos de al menos 15 años. Y eso pues yo lo he podido ir viendo en el Instituto Politécnico Nacional. Tengo yo ya prácticamente 2 periodos de 15 años y me ha tocado ver cómo se han desarrollado pues algunas metodologías, algunas ideas, incluso en el gobierno de mi país e incluso en la misma región, cómo se van moviendo algunas tendencias o modas de la educación. El otro punto es la cuestión de la clasificación de temas que se hizo en la actual Conferencia Mundial de Educación en Física, que está teniendo lugar actualmente en Vietnam y que concluye el día de hoy por la tarde. Bien, y bueno, finalmente hacer también una reflexión, ¿no? ¿Cómo van a ser los resultados de la enseñanza de la física en nuestra región para los próximos 15 años, ¿no? Así como tenemos una evolución nosotros en la vida y que podemos llegar al final de nuestra existencia pues con una buena condición tanto física, emocional, espiritual, intelectual, o podemos llegar en una situación pues desastrosa. ¿Qué debemos de hacer para no llegar en una situación desastrosa en la cuestión de la enseñanza de la física? ¿Podemos hablar de que vamos por buen camino? La respuesta es no, y no es por ser pesimista, ¿no? Sino es por los problemas que estamos enfrentando. Mismo Feynman lo comentó en 1963. ¿Podemos decir que está bien la enseñanza de la física en Latinoamérica? Pues claro que no, dice, por eso estamos teniendo esta conferencia. Y, y es lo mismo que estamos discutiendo en la actualidad, ¿no? La educación, pues estamos trabajando para poder mejorar esto. Entonces, yendo en el caso de las reflexiones de Richard Feynman sobre la enseñanza de la física, bien, pues tenemos cuestiones de que él era muy buen maestro, ¿no? En alguna ocasión que lo invitaron a dar en el año 1964 un seminario a profesores de ciencias,
pues él llegó a decir, bueno, sí tengo mucha experiencia, ¿no? Enseñando a profesores de física. Dice, pero lo único que sé es que no sé cómo enseñar, ¿no? Una respuesta muy socrática, ¿no? De, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Pero en el caso de Feynman, pues era algo muy interesante porque él no se formó como profesor, él se formó como científico. Y una de las cuestiones en física es que en las licenciaturas de física lo que se forman pues son físicos, no son profesores de física. Y a lo más en la currícula de esos en las diferentes carreras de física de nuestra región se llega a incluir un curso de didáctica, pues obviamente porque pues es probable que el estudiante ya que se gradúe, pues también vaya a dar clases, ¿no? Entonces, quien diseña los programas dice, hay que ponerles algo de pedagogía o de didáctica porque pues seguro que se va a dedicar a dar clases, ¿no? En su mayoría, ¿no? Los físicos se van a la docencia, pero pues no llevamos esa formación tan rigurosa, ¿no? Para poder enfrentar los problemas de la docencia. Y quizá ese es uno de los problemas, ¿no? Que lleva además de la naturaleza de la disciplina, pues al rechazo, ¿no? De los mismos estudiantes. Bien, en este caso hay un libro muy interesante de Feynman que se llama ¿Está usted de broma, señor Feynman? Y él habla aquí de sus diferentes eh, aventuras prácticamente, ¿no? Que tuvo en su vida académica. Y en el caso de la enseñanza, él llega a hacer reflexiones interesantes donde él, cuando estuvo de estancia en Brasil, en Río de Janeiro, en el año 1950, que se va a Brasil, pues él se llega a horrorizar de cómo la enseñanza en ese tipo de universidades de Latinoamérica prácticamente era memorística, ¿no? En la década del 50. Entonces, él preguntaba que si los alumnos, bueno, podían hacerles preguntas a los alumnos y ellos daban las respuestas de memoria, pero dice que si se les hacía la misma pregunta aplicada ya a un fenómeno de la naturaleza, pues no sabían la respuesta, ¿no? Incluso él llegó a hacer un experimento en alguna ocasión con los estudiantes de abrir el libro de texto y así sin ver, con su dedo índice, señaló un tema del índice. Y ya cuando vio ese tema, pues les hizo la pregunta, ¿no? De qué significaba eso. Y pues sí, algunos contestaron pues inmediatamente, ¿no? Preguntó qué es la triboluminiscencia y pues enseguida dieron la definición, hay alguno. Pero luego la cuestión dice, pero ¿y eso es ciencia? ¿Saben ustedes cómo se produce eso? ¿Lo han confirmado? O sea, ¿cómo se genera luz cuando se tienen algunos cristales que se llegan a machacar? Y entonces él comentaba, dice, es muy diferente a que un estudiante, un alumno, tome un terrón de azúcar y lo presione con unas pinzas y llegue a observar en la oscuridad, pues esa luz azul, ¿no? Que se suele producir. Dice, eso es muy diferente a que el estudiante se sepa de memoria, ¿no? Una definición. La otra cuestión también es que él llegó a comentar que, pues, bueno, un sistema de este tipo que es memorístico, ¿no? Y que dice se autopropaga, ¿no? Porque se van formando esos académicos y ellos vuelven a replicar la forma en que enseñaron, incluso la misma estructura de las universidades se replica. Y aquí lo que se estaba haciendo era enseñar a la gente a que aprobara exámenes. Simplemente dice, pero nadie sabe nada. Y ese es uno de los problemas que Marco Antonio Moreira ha señalado en diferentes ocasiones, haciendo una crítica a los sistemas actuales de los países y su afán de los principalmente latinoamericanos
por ir subiendo en el ranking de la OCDE, por ejemplo, en la prueba PISA y en otras pruebas incluso nacionales, donde a los estudiantes se les entrena más a que pues aprendan cómo pasar exámenes, a más que aprendan a cómo resolver problemas y problemas reales. Bien, entonces, algunas de las preocupaciones, ¿no?, sobre la enseñanza de la educación en ciencias en Latinoamérica. Feynman hizo algunos señalamientos en ese respecto, y el primero criticaba la casi exclusiva enseñanza y aprendizaje de memoria. Y él decía que, bueno, no todo, el aprenderse de memoria también no era tanto el problema, porque hay cosas que se tienen que aprender de memoria. Eso no hay de otra, ¿no? Y desde cuando se es niño, se debe de empezar, por ejemplo, pues por no sé, las tablas de multiplicar y algunas otras cuestiones que uno debe de saber de memoria. Y así hay en diferentes disciplinas. Pero no tanto es la cuestión de saber el nombre de las cosas, pero no saber cómo funcionan o sus características, ¿no? La otra también, el segundo punto es de que él decía que en Latinoamérica los estudiantes están solos, o sea, se tiene miedo a preguntar. Y se tiene miedo a preguntar por razón de que lo señalen los demás como tonto, o como que está atrasando la clase, o como que eso pues es muy evidente, y entonces lo que mejor hace el estudiante pues es quedarse callado, ¿no? No hay interacción con los demás, y pues eso pues lleva a que no aprendan. Un tercer punto es pues la falta de libertad en la estructura de la universidad. Eh, si hacemos un análisis de cómo estaban las universidades en 1950, cómo están ahora, ha habido muy pocos cambios. Al menos puedo hablar por la mía en México. El Instituto Politécnico Nacional es es una de las universidades más grandes del país, con alrededor de casi 300,000 estudiantes, pero también es una de las más burocráticas del país, ¿no? Porque nosotros dependemos del Ministerio de Educación, no hay autonomía universitaria, o sea, no nos regimos como cuerpo académico independiente como otras universidades. Nosotros dependemos del ministerio, etcétera, etcétera, y hay una burocracia espantosa, ¿no? Y obviamente, pues la misma estructura de la currícula de las carreras no ha tenido mucho cambio. La otra es también las pocas salidas que llegan a tener estudiantes que no van a ser científicos completos, decía él. O sea, que no se van a dedicar totalmente a la física, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en la industria es muy difícil que contraten a los físicos. Sería increíble encontrar un anuncio en el periódico que diga tal compañía solicita 10 físicos, tal industria, ¿no? O sea, eso es muy difícil, ¿no? La otra cuestión es el pequeño número de personas involucradas. Y cuando hablamos de pequeños números de personas involucradas, pues nos referimos a lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 99 participantes. Estamos hablando de 99 participantes. Obviamente también se está transmitiendo por otros medios, etcétera. Pero para lo que es la población global de profesores, pues realmente somos números pequeños. La misma Conferencia Mundial de Enseñanza de la Física o de Educación en Física, en un principio, cuando se tuvo la idea antes del 2012, era que se pudiera hacer un conglomerado de las principales instituciones que hacían eventos académicos de enseñanza de la física, para poder tener un evento supermasivo. Pero eso ni siquiera en la primera convocatoria se dio.
O sea, ya va la tercera edición de la conferencia mundial y sus números no rebasan ni siquiera los 300 participantes, ¿no? Es una situación difícil. La otra es la fuga de cerebros, también habla Feynman de eso, ¿no? Dice, no hay una persona que tenga la misma formación que un físico de Harvard o de Princeton o de Oxford. Dice, el sueldo que va a tener en Latinoamérica es mucho, muy inferior y además no tiene pues las oportunidades que tendrían en otro lado y prefieren irse muchos, ¿no? Entonces, ante esa rigidez universitaria es difícil avanzar. Bien, por otro lado, Feynman llegó a escribir unos libros que fueron las clases de física de Feynman. En español se tradujeron únicamente como física. Y bueno, pues yo creo que cuando nosotros nos formamos como físicos, al menos yo estudié los libros de Feynman, no como libros de texto, porque una cuestión que luego ha sido ya pues evidenciada por diferentes académicos es de que al menos esos libros no son muy buenos para ser libros de texto, ¿no? De estudiantes, ¿no? Sino que son libros que, pues sí, el volumen 1 y 2 son interesantes, pero ya el volumen 3 no tanto. Incluso recientemente Bill Gates financió el hacer públicas algunas de las conferencias, o más que nada clases de Feynman, ¿no? De las famosas lectures. Y él incluso dijo que si él de jovencito hubiera llegado a conocer esas clases de Feynman, pues se hubiera metido a estudiar física, ¿no? Pero bueno, no le tocó a él. La cuestión es de que a pesar de que Feynman fue un gran maestro y que formó a otros estudiantes y tuvo estudiantes brillantes, hay algo que se ha llegado a llamar, Bartlett en el 92 así lo señaló, lo que se llama el efecto Feynman, ¿no? Y yo aquí lo mencioné como el efecto Feynman 1, que es dirigir la enseñanza de que uno da hacia los colegas, dice, cuando se supone que uno debe enfocarse a los estudiantes de primer año. O sea, que los profesores de física, ese primer efecto Feynman es que tenemos un desenfoque del nivel al que debemos de preparar nuestras clases, ¿no? Y bueno, Feynman fue muy famoso porque sus clases eran muy concurridas, no nada más por los estudiantes más avanzados, sino que las famosas lectures fueron dadas para estudiantes del primer año. Una segunda versión de este efecto es el que, bueno, sí hay profesores que tratan de dar las clases muy dinámicas, etcétera, y muy apasionados, pero ya al momento de la evaluación, pues oh, gran desilusión, ¿no? Las calificaciones que se obtienen por los estudiantes, pues son las más desastrosas, ¿no? Y eso pues es el famoso efecto Feynman 2. Bien, ya pasando hacia lo que va a ser unos análisis más recientes, tenemos lo que ha hecho la Comisión 14 de Educación en Física. Lanzaron ellos, uno de los editores fue Leonard Josem, ya fallecido, lo que era el estatus de la física llegando al año 2000. ¿Cómo estábamos entrando al nuevo milenio, no? ¿Cómo tenemos que afrontar esto? Y obviamente para ello, pues entonces tenemos que ver las cuestiones de lo que es la reforma de educación en física. Estamos hablando de una reforma que no ha tenido lugar todavía de una manera profunda. Se ha hecho, digamos, avances el siglo pasado, pero en lo que va, por ejemplo, de este siglo, ya estamos en el año 2021 y no hemos tenido una gran reforma mundial.
tal como la hubo en el año 50. Tenemos un gran avance tecnológico y económico, y entonces es necesario que se actualicen los temas y también las estructuras de los temas, ¿no? De lo que se va a enseñar en física. Por otro lado, también la cuestión de la divulgación, ¿no? Para hacer que se incremente el interés por la ciencia. Varios estudios, no voy a estar mencionando esto, pero ustedes su mayoría lo sabemos, la tendencia a estudiar ciencias en comparación con otras disciplinas no va a la alta, va hacia la baja, ¿no? También la cuestión de la retórica del proceso de aprendizaje, ¿no? El aprender haciendo, las metodologías de aprendizaje activo, y también pues se requiere que los estudiantes puedan lograr lo que se mencionó en la charla anterior, desarrollar un pensamiento crítico, pensar antes, durante, después del hacer, y que tengan actitudes críticas, ¿no? Por otro lado, está la cuestión de las clases bastante largas y también el poco recurso que se cuenta en instituciones, por ejemplo, de nuestra región, ¿no? Y bueno, también qué es lo que ha hecho la UNESCO, el ICPE, y que muchas veces las resoluciones, como una de las que les voy a presentar aquí, que me tocó participar, empieza a transcurrir el tiempo y luego van quedando en el olvido, hasta que por ahí a alguien se las encuentra y dice, ay, mira, hace 20, 30 años dijeron esto, ¿qué ha pasado, no? Bien, en cuanto a la reforma de la educación en física, tenemos cuestiones como que, bueno, el hacer reformas es algo muy complicado, ¿no? Y al menos en nuestra nación llega un gobierno y empieza una reforma. Nosotros crearon lo que se llama la nueva escuela mexicana, pero ya vamos a 3 años el gobierno, o sea, a la mitad, y no ha salido el modelo, pero nada más lo han estado cantando desde lo que era la campaña, ¿no? Y la nueva escuela mexicana, pues sigue todavía sin poder arrancar, ¿no? Sin tener lo que son, pues ahora sí que eh, las reglas claras, ¿no? De lo que va a ser el modelo. También los cambios curriculares, como mencionaba también el doctor Álvarez, son bastante lentos, ¿no? Por eso se habla de 15 años en ese sentido. También en la charla que veíamos de las actitudes, también eso se ha visto, ¿no? Como ha habido diferentes avances al respecto, pero son tiempos muy, largos y además el progreso lento, ¿no? La otra, pues cada reforma lleva sus propias limitaciones, sus propios problemas. No se puede hablar de una reforma mundial y que así es, y que la UNESCO lo da y que todos deben de tomarlo. Así no funcionan las cosas, ¿no? Bueno, en cuanto a las constricciones comunes, vienen los cambios de la misma física, la otra parte social, eh, hay una adaptación a cada sociedad de tanto el conocimiento científico a lo que es ya el conocimiento educativo, ¿no? La otra es la estructura de cada sistema de educación. Unos son muy complejos, hay otras naciones más pequeñas como Singapur, por ejemplo, y pues han tenido avances muy grandes, ¿no? La otra es qué profesores se cuenta en la nación, y pues eso por lo general es uno de los talones de Aquiles, ¿no? De la educación en ciencias. La otra, pues qué demandas se está teniendo. Cuando hablamos de actualizar el contenido de la física, bueno, se tiene que, pues, llevar los nuevos contenidos de física. Hay nuevos descubrimientos de la física, pues definitivamente, y incluso descubrimientos que ni los mismos físicos llegan a conocer, ¿no? Nuevos desarrollos que se han hecho en la termodinámica, en la óptica, en la teoría de campos, y pues que no se llevan. Y para ello es requerido también hacer transposiciones didácticas y también medir el nivel de profundidad para no caer en ese efecto Feynman, ¿no? De que estamos dando
los temas como si estuviéramos hablándole a colegas y no a estudiantes. Y también hacer una selección y simplificación muy importante. Hay una gran cantidad de temas obsoletos en física que tradicionalmente se han dado desde hace, pues, no sé, 150 años o hasta más, la misma mecánica newtoniana, ¿no? De 300 años, y hay pocos cambios. Los temas, por ejemplo, de física moderna, de física cuántica, de relatividad, de física de partículas, física nuclear, microelectrónica, incluso de termodinámica, eh, llega a ser muy raro que los encontremos en lo que es el currículum de física. Sí vienen, pero como asignaturas optativas o como se pone física moderna y se abarca ahí todo, se da una embarradita, ¿no? De algunos temas. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, el uso de las computadoras y de todos los dispositivos electrónicos para poder procesar datos, ¿no? Y a tener una mejor visualización de los fenómenos de la naturaleza. Eso es a lo que se ha apostado mucho con, por ejemplo, la Universidad de Colorado con el programa de FISLET que financia Carl Beeman, ganador de premio Nobel en física, la cuestión del procesamiento de imágenes, también lo que es el gran avance que ha venido de la óptica y la optoelectrónica, la cuestión de sensores e instrumentación, las tecnologías de información y comunicación que estamos viendo. Ahora el uso de los teléfonos celulares inteligentes prácticamente tienen muchos de los aditamentos que anteriormente se tenían que comprar para el laboratorio de física en forma separada y bastante caro, ¿no? El otro punto importante es la cuestión de las matemáticas en la física. Se dice, bueno, son muy importantes, ¿no? Aunque no funcionen bien. Y ese es el gran problema en la física, ¿no? ¿Qué pasa también ahora con los matemáticos? Pues que pues ellos están interesados en la matemática por la matemática y no tanto en desarrollar las matemáticas, pero para la física, ¿no? O en hacer algo que que se ha llegado a conocer en matemática educativa como matemática en contexto. Uno de los grandes problemas en este sentido es el mecanicismo que tenemos en las matemáticas de la física. Y bueno, cuando se hace mecanicismo, pues entonces que es interesante porque hay pocos conceptos, tienen ustedes ya algunos algoritmos y ya, pero no les gusta ni a los profesores luego ni a los estudiantes que se les cambien o se les den nuevas maneras, ¿no? De resolver problemas de física. Y bueno, también el que se pueda llevar las matemáticas más a los cursos de física o desarrollar las matemáticas dentro de los cursos de física, se puede dar también con algunos problemas ya muy específicos, ¿no? Cuando se habla de proporcionalidad simple, se pueden utilizar resortes, experimentos de presión, de flujo, de circuitos eléctricos simples. Cuando se habla de cambio exponencial, bueno, pues también son las ecuaciones que rigen muchos de los fenómenos físicos, ¿no? Igual el decaimiento exponencial con los circuitos eléctricos. Cuando hablamos de aceleraciones y oscilaciones, pues también tenemos ahí ecuaciones, ¿no? Que nos van a permitir mostrar cómo se mueven, ¿no? Los objetos en la naturaleza. Y el gran desafío y la propuesta sería enseñar las matemáticas dentro de la misma física. Esto es los métodos matemáticos, ¿no? No tanto como matemáticas 1, matemáticas 2, 3, etcétera, sino incluso dentro, ¿no? de la misma física. La otra cuestión es que se puedan resolver problemas, ¿no? Pero problemas con un enfoque diferente, ¿no? Ya sea como los problemas de Fermi, los problemas ricos en contexto, el ABP,
la matemática en contexto. Uno de los promotores del modelo de Singapur es Jeet Van Har, y él comentaba, dice que han comprobado que los niños de todo el mundo, no nada más de Singapur, dice, disfrutan aprendiendo matemáticas, ¿no? Sería algo que pues se puede hacer, pero con los profesores adecuados, ¿no? También Blasco y Medina, pues también han mencionado, ¿no? El que se enseñen a los niños con situaciones físicas reales, aprender matemáticas con cuestiones reales. Cuando se hace un aprendizaje, o sea, más bien la enseñanza de las ciencias de una forma descontextualizada, se obtienen pocos resultados, no tanto alentadores. La otra cuestión es usar más los métodos numéricos, las soluciones iterativas paso a paso y el poder mostrar a los estudiantes de una manera que sea más visual cómo se aplican las matemáticas, ¿no? En los nuevos modelos de educación como el STEAM, y que se hace el énfasis en el arte, por ejemplo, hay cuestiones muy interesantes de el arte y las matemáticas, ¿no? ¿Cómo se hace? El otro punto es de repensar el trabajo práctico. Hay tres funciones principales, ¿no? En este sentido, la demostración de principios y aplicaciones. Los alumnos necesitan ver para creer. Aquí no se vale de que es un acto de fe. En la física no hay actos de fe. Si no se ve, difícilmente se va a creer, ¿no? La otra es aprender a desarrollar habilidades de experimentación y prácticas, y también a ser cuidadoso para evitar problemas en la misma naturaleza, ¿no? La otra es también investigar por sí mismo. Lo que decíamos, desarrollar lo de prueba, estar prueba y error, ¿no? Y también pues hacer un balance entre ellas. Ahora, en las reformas que ha habido de los cursos de física, se tiende, por ejemplo, a minimizar o incluso desaparecer el laboratorio de física y se buscan alternativas, ¿no? Como los laboratorios virtuales, los laboratorios remotos, el hacer, no sé, clases demostrativas interactivas, pero pues eso no puede sustituir lo que es requerido en física, que es la experimentación. Ya en cuanto a lo que se ha obtenido de la investigación, ¿qué obtenemos? Pues que las ideas de los alumnos sobre el mundo, ellos deciden cómo entienden lo que se les enseña, ¿sí? La otra es que el aprendizaje necesariamente y siempre transforma lo que se enseña. La otra es que si quieren entender o resolver un problema real, pues se tiene que enseñar y practicar con ellos. No se puede dar listas de problemas y que los resuelvan para casa o como puedan. Y además, fuera de contexto de la naturaleza. La otra es también enseñar con rutinas de ejercicios, ¿no? Y que nada más con eso van a entender. Se ha visto que eso no funciona. La doctora Lillian McDermott, recientemente fallecida, ella mostró en diferentes trabajos cómo estudiantes de física, por ejemplo, que pues ya estaban muy bien entrenados, etcétera, para resolver problemarios completos, pues no entendían muchos de esos eh, problemas, ¿no? O más que nada principios físicos involucrados. El saber resolver problemas no garantiza que realmente se está entendiendo física. La otra cosa, la discusión y argumentos con otros estudiantes ayuda. Eso es indudable, lo que mencionaba Feynman. El estar solo no favorece el aprendizaje, ¿no? La otra es la cuestión de desafíos para el futuro. Necesitamos una mayor incidencia en los niveles elementales de educación. Hay algunos proyectos en los que estamos colaborando incluso con otras universidades, por ejemplo, en la enseñanza de la física desde el preescolar y la educación primaria, utilizando filosofía para niños. Hay algunos que están buscando desarrollar el pensamiento crítico
con las ciencias, ¿no? Bueno, desde el año 60 ha habido muchísimo trabajo para crear programas utilizando la filosofía mediante el diálogo socrático, los cuentos, novelas, videos, obras de teatro, etcétera, en los niños para poder desarrollar pensamiento crítico. Y bueno, nosotros en física lo estamos haciendo también con algunos grupos de investigación. Y también pues se debe de enfocar la cuestión de la enseñanza de la misma física también al público, ¿no? Hacer llegar la física a las personas pues no es algo tan fácil, ¿no? También se tiene que ver la parte del contexto, ¿no? De cada lugar donde estemos, ¿no? No es lo mismo enseñar física, por ejemplo, en Guatemala, que enseñar física a gente de Princeton, ¿no? Y estamos hablando de gente no nada más universitaria, de la misma sociedad, ¿no? O de los franceses, o los alemanes, o los asiáticos. Y de aquí el gran problema es que pues, los profesores, pues yo creo que la mayoría no están listos, no es de que muchos, como yo, Orbon llegó a señalar, sino la mayoría no se está listo para ello, ¿no? Es más, ni siquiera hay interés, ¿no? Y eso pues también es una de las cuestiones que se requiere, aumentar el interés, ¿no? Para que se estudie física. Y también pues estar actualizando, ¿no? La enseñanza de la física. Y también pues considerar esto con las diferentes teorías educativas. Simplemente les pondré un ejemplo. Hace rato con la pregunta que el colega brasileño quería hablar y decir, bueno, es que Freire, bueno, en la Conferencia Mundial de Física, de todos los físicos del mundo que están participando, en los trabajos que se llegaron a presentar, que se están presentando, al menos si ustedes revisan en el libro de resúmenes, únicamente aparece una sola referencia a un educador. Ni siquiera se habla de Vygotsky, de Piaget, de nada. Se hace referencia a Freire, ¿no? Y eso obviamente por un brasileño. Y eso también es parte de la misma formación de los profesores o los investigadores. Necesitamos mejorar la enseñanza de la física en el contexto de diversas teorías educativas. ¿Cuáles son líneas de investigación en este sentido? Bueno, ¿qué están aprendiendo los estudiantes? ¿Cómo aprenden? La otra parte es el currículum, ¿no? ¿Cómo se está abordando esto? El replanteamiento de metas, ¿no? Hay un currículum también escondido que se tiene que considerar. La parte de hacer más críticos a los estudiantes, de aprender a aprender, de las metodologías activas y también el uso de la tecnología, que es una de las líneas que se está llevando, yo creo, la principal atención en la actualidad en todo el mundo. Bien, esto ya... Quería mencionar también rápidamente la incursión de los modelos STEAM, pues es algo también que está muy de moda en la cuestión de la física y de las demás disciplinas. La cuestión del aprendizaje activo como tal, hay una declaración que emitió el ICPE, que es la Comisión Internacional de Educación en Física. Se hizo esto en Chipre en el año 2008 y donde participamos varios académicos de diferentes partes del mundo para ver qué sería la mejor forma de enseñar física. Y fíjense que estoy hablando de 2008, no hace tanto, y la recomendación que se mandó a diferentes gobiernos, ministerios de educación, etcétera, que son como cartas que luego digo, bueno, pues quién las llegará a leer, o si las lee alguien las ve y pues luego las hacen a un lado, ¿no? La cuestión es que se apoyan las mejores prácticas, ¿no? Que eso es algo teórico, ¿no? Una de las recomendaciones más grandes es que se utilicen las manos y la mente, ¿no? El eslogan que se utiliza en Estados Unidos, hand-ons, mind-ons, y enfatizar el trabajo práctico, el laboratorio, no hacerlo de una forma desarticulada. La otra, pues obviamente dar
apoyo para la cuestión de laboratorios, el diseño de planes de estudio, ¿no? Donde se enfoque y se enfatice mucho la experimentación. La otra es el utilizar aparatos de bajo costo, ¿no? Y también el llegar a hacer lo que es física en tiempo real, utilizando medios electrónicos mediante dispositivos para recolectar datos y su procesamiento. La otra, pues también utilizar los diferentes métodos, ¿no? Que se han ido desarrollando. Ustedes saben de esto, no quiero mencionar uno en específico, el aula invertida o instrucción por pares o aprendizaje con talleres, etcétera, por indagación. Y eso nos lleva ya a acercarnos hacia lo que se está haciendo en la actualidad. Es interesante, yo quise tomar este punto de la Conferencia Mundial sobre Educación en Física, porque este tipo de eventos que se está realizando ahora cada 4 años nos marca como un patrón de cómo está la situación, hacia dónde se está moviendo la comunidad y cómo y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Uno como investigador del área o simplemente como un profesor que se empieza a adentrar a las cuestiones educativas que desarrollan otros colegas físicos, pues empieza a ver cómo está ahora sí que el ambiente, ¿no? Y hay una lista de 21 temas donde se enfoca la participación de los académicos del mundo, ¿no? Donde estamos hablando de alrededor de 50 naciones que están participando y que llevan a la cuestión, como yo les decía, la reforma educacional, ¿no? Eso es uno de los temas caballitos de batalla. La otra, las competencias. Las competencias que en algunos lados como Latinoamérica son pues muy utilizadas, pero en otros no tanto. La cuestión de la representación, la enseñanza y aprendizaje de conceptos, lo de cambio conceptual, el uso de tecnologías y multimedia, la cuestión también de la física a distancia con esto de COVID. Hay una gran cantidad de trabajos enfocados en esta temática. La parte del trabajo experimental, ¿no? El laboratorio. Y otro punto importante que es la evaluación en física, ¿no? También la formación de profesores, ¿no? De profesores desde niveles elementales, la cuestión del contenido pedagógico, el contenido del conocimiento pedagógico, el PCK en inglés. Esto, por ejemplo, en física no tenemos tantos trabajos como se han hecho en diferentes disciplinas. Cómo se aprende la ciencia en los niveles elementales, en educación básica, también la parte de la física universitaria, las famosas buenas prácticas, ¿no? O sea, buenas prácticas en cuanto a cómo aprender mejor la física, la parte del modelo STEM, los escenarios no formales, la parte también de la naturaleza de la ciencia, ¿no? Los que crean en ese enfoque, las cuestiones de género, etcétera, la parte ya de motivación, ¿no? Metacognición y bueno, los temas de la metodología, ¿no? En la investigación en física educativa, la parte ya del medio ambiente y de la sociedad, la relación de la física y las matemáticas, la cuestión de la física contemporánea, ¿no? Y de cómo se empieza porque pues ese es un problema muy añejo a incluir en los currícula y también lo que es la divulgación de la física, ¿no? Ya para concluir, yo no voy a dar aquí ni metas ni los desafíos, ya hemos platicado algunos de ellos, pero algo que sí les voy a comentar es de que tenemos que hacer y enfocarnos a temas muy importantes como son la cuestión de la formación de profesores.
Y bueno, ¿hacia dónde vamos, no? En este caso de la enseñanza de la física, el gran problema, ¿no? Con Alicia en el País de las Maravillas, al gato de Cheshire, y decir, bueno, ¿qué camino vamos a tomar, no? ¿Cuál es el mejor? ¿Hacia dónde se mueve la comunidad? ¿Cuál me conviene? Pues obviamente es a dónde queramos ir, pero esto es dependiendo de nuestras situaciones y de este tipo de eventos como el que se ha promovido en esta ocasión. Yo les agradezco por su atención y bueno, estamos atentos para el año 2036 para poder ver cómo avanzamos, qué se hizo, qué desafíos, qué progresos llegamos a tener, ¿no? Les agradezco mucho por su atención. Bueno, muchas gracias César por tu charla. Tenemos unas dos preguntas en el chat, así que paso a comentarlas y las resolvemos. Silvia pregunta, dice, en un estudio que realicé recientemente, una alumna dijo, para lo único que me sirvió tener física fue para saber que no me gusta la física. Y ahí pregunta, muchos alumnos creen que la física es la matemática. Entonces pregunta, ¿es posible entonces que los alumnos no gusten de la física porque en realidad no se les mostró lo que es la física? Sí, definitivamente. Miren, yo se los he dicho a mis colegas en la misma Sociedad Mexicana de Física. Digo, si estamos tan mal en la física, en la cuestión de la enseñanza, es por culpa de uno mismo, ¿sí? Nosotros mismos nos hemos puesto el dogal en el cuello y nos hemos hecho colgar por los estudiantes al no ser, pues, mejores maestros o no llevarles el contenido de esta ciencia tan maravillosa a ellos, ¿no? Ciertamente hay limitantes como es el lenguaje matemático, que no podemos enseñar nada más una física para poetas, sino que tenemos que tener también para entender algunas leyes, algunas teorías, lo que es la matemática, e incluso a veces hasta matemática superior. Pero no obstante eso, se puede hacer llegar a los niños. El gran problema que Osborne y mismo Feynman llegaron a señalar es que los profesores no están preparados. Y entonces pasan esas situaciones, ¿no? Que se lo enseña uno a los niños, les pregunta, oye, ¿te gustó? O si vemos las actitudes de los estudiantes hacia la física, en su mayoría son desagradables. Pero eso es porque pues, no se les ha llegado a enganchar, ¿no? Como dicen los norteamericanos, ¿no? O a enamorar, si lo quisiéramos ver de otra forma, ¿no? Bien. Hay una pregunta más, César, de Perla, y dice, ¿no cree usted que uno de los problemas de la falta de experimentación o trabajo en problemas reales, como usted lo denominó, son las currículas en la formación de profesores de las ciencias, donde las asignaturas sociales superan las ciencias exactas, o su versión invertida cuando se contratan físicos sin preparación pedagógica, o al menos fomentar los posgrados sin arancel? Sí, miren, cuando empiezan a incursionar los físicos en la docencia, pues desafortunadamente no todos van a hacer un buen papel en la docencia, ¿no? De hecho, si uno empieza a estudiar a los físicos, sus perfiles psicológicos, sus mismas personalidades, ¿no? Uno encuentra situaciones muy curiosas, ¿no? Eh, en el libro de Feynman, ¿Está usted de broma? Precisamente se habla de un personaje extraño, ¿no? Que fue Feynman, y no nomás él, sino los diferentes físicos, matemáticos llegan a tener eh, así alguna personalidad muy especial, pero cuando se incursiona en la docencia, pues obviamente se debe de tener una preparación que va más allá, ¿no? De si un físico, el gran problema luego con los físicos es que sí, o sea, tienen una buena
retención de conceptos, de memorización, de razonamiento lógico, ¿no? De pensamiento abstracto, etcétera. Pero ya en la cuestión del trato social, ¿no? De poder enseñar de una manera atractiva los temas, pues es difícil. En el caso, por ejemplo, de este famoso físico de Feynman, decían que era pues todo un show, era como un showman, ¿no? Y desafortunadamente había casos totalmente diferentes como el mismo Newton. Newton, cuando llegaba a dar clases, decían sus estudiantes, él llegaba, mm, primero era un hombre muy serio, ¿no? Y muy al estilo inglés, ¿no? De que nada, de que cómo están, querido alumno o algo, saludando, él llegaba directo con sus notas, directo a la pizarra y planteaba un problema y empezaba a hacerlo sin siquiera ver a la clase, ¿no? Empezaba a hablar ahí, lo ponía ahí todo y después, pues ya, pues los estudiantes nadie preguntaba, ¿no? Incluso del mismo Einstein, ¿no? Hay anécdotas, algunas muy interesantes, como una vez que estaba en Princeton, él dando una explicación y ya había llenado de fórmulas todo el pizarrón y pues uno de los estudiantes de posgrado tuvo la valentía de decirle, oiga, profesor, ¿no habrá otra manera que pudiera explicar eso para que sea un poquito más claro? Sí, cómo no. Y ya borró todo y volvió a empezar a hacer el mismo desarrollo, llegó al mismo resultado y le dice, ahí está, es bastante claro, ¿no? Y el estudiante se quedó, pues ni qué decir, ¿no? Entonces, es algo muy característico en la física, en las disciplinas así exactas, ¿no? Donde se utilizan las matemáticas como el lenguaje, que pues lo hacemos mal, esa es la realidad. Y bueno, ha sido un fracaso, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, desde el avance que ha tenido, del gran avance que ha tenido la matemática educativa contra el pequeño progreso que ha tenido la física educativa, ¿no? La cantidad de posgrados del área, los egresados, los trabajos, los eventos. Comparen simplemente una RELME a una reunión interamericana y pues van a ver, bueno, en uno, pues hasta más de 1000 profesores de matemáticas y otros de física, 120. O sea, sí hay problemas, ¿no? En cuanto a la formación de profesores de física que se requiere y más el uso de la experimentación. Bueno, gracias nuevamente, César, por tu charla y también a los que estuvieron haciendo preguntas. Te despedimos con un aplauso también. Gracias en serio por todo lo que nos has comentado. Así que pasamos a aplaudir quien quiera de manera virtual o desde la funcionalidad. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahora, le doy la palabra ahora al doctor Ignacio Llaga para hacer un comentario y ya nos vamos al break, al break que tenemos ahora de una horita por delante. Gracias, gracias Gabriel. Simplemente para recordarles, para invitarlos a nuestra sesión de la tarde, luego de este pequeño receso de una hora que vamos a hacer para almorzar. Almuerzo tarde en la Argentina, almuerzo temprano en otros países de la región, dependiendo de los usos horarios, pero la idea es tener ahora una hora exactamente de almuerzo y empezar puntualmente bueno, vamos a usar el uso de Argentina, ¿no? A las 16 horas de Argentina es GTM-3 y luego cada uno de ustedes hará las conversiones. Queremos agradecerles entonces a Ángel, a María Antonia, a Leonardo y a César que estuvieron a lo largo de esta mañana, tarde, dependiendo del lugar de donde estemos, y bueno, tener este receso. Y contarles que para la sesión de la tarde tenemos dos extraordinarias intervenciones, una desde los Estados Unidos, la otra desde México, seguimos, digamos, en la parte norte del continente durante la tarde. Va a estar Daniel Hogan con nosotros, primero a las 16 horas, con su charla
vinculada al uso de cuadernos de ciencia e ingeniería para ayudar a los estudiantes de todas las edades a convertirse en científicos o ingenieros, ¿no? Algo que tiene que ver con la lógica de trabajo más STEM, STEAM, bueno, como cada uno quiera usar el acrónimo. Y luego, para cerrar esta primera conferencia interamericana de educación científica, la tendremos a la doctora Kira Padilla de la Universidad Nacional Autónoma de México, que estará contándonos sobre este camino, ¿no?, del conocimiento didáctico del contenido hacia el conocimiento didáctico y tecnológico del contenido, en una reflexión, por supuesto, ¿no?, muy atada a estos tiempos, y con la pregunta que ella nos convoca, que es: ¿en realidad nos volvimos docentes tecnológicos? Digo, de eso va a ir la charla de cierre, la intervención de cierre de esta tarde. Nuevamente trataremos de ser así, empezar prolijamente para terminar en hora y que cada uno pueda organizar su tiempo. Les agradecemos muchísimo las intervenciones, los comentarios, el chat estuvo muy activo durante toda esta conferencia, y esperamos reencontrarnos con ustedes en exactamente 1 hora y algunos minutos para iniciar la próxima etapa e ir cerrando entonces esta primera conferencia interamericana, y probablemente daremos en ese momento también la palabra a alguno de los representantes de otras asociaciones que nos están acompañando para también que puedan saludar y contar y decir presente en esta conferencia. Así que muchísimas gracias y nos vemos en 1 hora en este mismo enlace, en este mismo canal.